encuentro en una zona bueno, pues que es muy desconocida para la gran mayoría de gente, ¿no? De gente que no está muy puesta en el tema de los misterios. Y bueno, pues es una zona que no por ello no deja de ser tan importante y tan especial como otra muy famosamente conocida, sobre todo mundialmente conocida. Bien, hoy os voy a hablar un poquito por encima del Triángulo del Silencio. El Triángulo del Silencio, muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y eso qué es? El Triángulo del Silencio, es que allí no se habla. Bueno, pues no. Habéis oído hablar, en cambio, eso sí, del Triángulo de las Bermudas, el famoso Triángulo de las Bermudas. Bien, donde han ocurrido desde hace bastantes años numerosas desapariciones de barcos, de aviones, de personas, de tripulaciones enteras, sin dejar rastro. Y bueno, pues este famoso Triángulo de las Bermudas a nivel mundial, cosa que los americanos hacen muy bien, tanto el tema de explotar sus misterios como los ingleses también, con el tema de explotar los misterios en fantasmas de castillos y demás. Pues bien, ellos en esos hay que reconocerlos, son genios a la hora de explotar todo ese mundo, ¿no? Y bueno, pues por lo que sea, nosotros, pues aquí en España, que tenemos otra zona también, bueno, pues que poco tiene que envidiar al Triángulo de las Bermudas, que es el Triángulo del Silencio, y que abarca un área de aproximadamente unos 30.000 kilómetros cuadrados. Un área en la que me encuentro, que es el Peñón de Ifach, en la localidad de Calpe, que lo tengo aquí a mi espalda. Aquí, no sé si se podrá ver. Bueno, pues tengo aquí el Peñón de Ifach, por supuesto en el mar Mediterráneo, también aquí a mi espalda. Y bueno, pues esta zona es uno de los vértices de este Triángulo del Silencio en el Mediterráneo, junto con otros dos vértices, uno que se encuentra en un islote que es un islote separado, un islote que se encuentra en la isla de Ibiza, el islote de Esvedra, muy similar, por cierto, en cuanto a características a este peñón de Ifach, que luego, bueno, pues haré unas fotos y bueno, pues seguramente pues muchos lo conoceréis, ¿no? O por lo menos de oídas. Bien, pues lo que os decía, este islote de Esvedra en la isla de Ibiza forma el otro vértice de este triángulo, junto con este peñón de Ifach en Calpe y junto con otro vértice en la costa del Sóller, también en las Islas Baleares. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues ha ocurrido algo muy similar a lo que pudo ocurrir en el Triángulo de las Bermudas. En el Triángulo de las Bermudas, entre sus muchas desapariciones, la más famosa y la más conocida por todos los que estamos algo más de lleno en el mundo de misterio, es el famoso vuelo 19, la desaparición total de ese famoso vuelo 19. Bueno, pues aquí, en esta zona, en este Triángulo del Silencio, resulta que tenemos un caso muy famoso, muy conocido, que es el famoso caso de Manises. Seguro que a algunos suena, ¿no? En donde, bueno, pues un supercarabel de la compañía TAE, en el año 1979, despegando de la isla de las Baleares, bueno, pues justo tuvo que tomar tierra de manera forzosa en Manises, en Valencia, después de verse sometido a, bueno, pues a una extraña esfera luminosa, y que, bueno, pues que tuvo que, como digo, obligar al comandante del avión a tomar tierra, bueno, pues de manera urgente, ¿no? Y de emergencia, hasta el punto de que se decretó un scramble, una operación de intercepción de la defensa, saliendo un caza desde la base de los Llanos de Albacete, y bueno, pues a perseguir esa luz, que obligó a ese piloto y a esa tripulación y a esos 109 pasajeros de ese TAE, que salió desde Palma con dirección a Canarias y que, como digo, pues tuvo que verse obligado a tomar tierra en el aeropuerto de Manises. Ese ha sido el caso más famoso que tenemos registrado en este Triángulo del Silencio, y como digo, pues es muy similar a lo que puede ser ese famoso vuelo 19 del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué más cosas han ocurrido aquí? Bueno, pues han ocurrido avistamientos de OVNIs, que OVNIs son objetos submarinos no identificados, bueno, pues emergiendo de las profundidades de este mar Mediterráneo. Se han recogido ecos en la base militar de Puy Mayor, también unos ecos, bueno, pues sin identificar.
Y bueno, pues extrañas desapariciones también, pues como un avión Heikel de los años 60, llegando a Baleares, pues se perdió el rastro, 2 aviones militares más, un petrolero, y bueno, pues como digo, se han visto muchas esferas luminosas por muchos pescadores que han sido testigos de ellos, y bueno, pues también se han sometido a pruebas a palomas, que bueno, pues como todos imaginaréis, las palomas es un animal que precisamente, si hay algo que la caracteriza, pues es que no se desorienta con facilidad, al revés, todo lo contrario. Bueno, pues casualmente y de forma muy curiosa, en esta zona del Triángulo del Silencio han probado a soltar bancos de palomas, y estas palomas, pues en algunos casos han desaparecido y no se ha vuelto a saber de ellas, y en otros casos han estado totalmente desorientadas, y bueno, pues hasta tal punto de estar dando vueltas sin encontrar un lugar donde asentarse, y bueno, pues hacerlo pues en donde mejor y de la manera más sencilla para ellas, que era en algunos barcos de la tripulación de la compañía Transmediterránea, que hace el trayecto desde las Baleares a Barcelona, creo, y bueno, pues era lo más fiable para esas palomas, que se encontraban totalmente desorientadas. También han sido testigos de desorientación, bueno, pues en el tema de los peces, bancos de peces, grandes bancos de peces, bueno, pues se han visto alterados y bueno, y se les ha visto totalmente desorientados también en las profundidades del mar. Y además que esto lo han podido dar cuenta de ello miembros de las actividades subacuáticas en Sóller, y que a la vez registraron extraños sonidos metálicos, como si de máquinas se tratara, y bueno, pues vieron ese comportamiento tan extraño de esos peces que se encontraban totalmente desorientados. Bien, ¿qué más os puedo contar de este famoso, aunque no tanto como por ejemplo yo quisiera y muchos de los amantes del misterio en nuestro país pues desearíamos, este peñón de Ifats junto con ese peñón de Esvedra, que forman ese triángulo también con esa otra zona de la costa de Sóller al suroeste de Mallorca? Bueno, pues que tienen una gran similitud. El peñón de Ifats, bueno, pues tiene aquí no se aprecia todo lógicamente, pero tiene una altitud de 332 metros, y el peñón del islote de Esvedra, tiene una altitud de 382 metros. Bueno, pues ¿qué les diferencia? Aunque son muy parecidos en cuanto a la morfología, les diferencia que el islote de Esvedra se encuentra totalmente separado de la isla de Ibiza, y el peñón de Ifats pues no se encuentra separado de esta localidad de Calpe. ¿Qué le confiere de mágico a ese islote de Esvedra? Bueno, pues se dice que gran parte de la carga telúrica o de la energía de la isla de Ibiza pues se la llevó ese islote cuando fue separado de dicha isla. Esa es una característica muy similar en cuanto a la energía que puede darse también en este peñón de Ifats. Un peñón de Ifats que también bueno, pues puede actuar como de acumuladores de energía, y forma una especie de vórtice energético, pues al estilo de la montaña de Montserrat y por ejemplo a la zona del Escorial. En Madrid toda esa zona también está muy cargada telúricamente, y también de una manera muy similar pues toda la zona del Teide. Bien, en cuanto a más cosas que os pueda comentar, bueno, pues desapariciones muy importantes, pues bueno, pues el famoso, bueno, no llegó a desaparición, quería decir, en cuanto a incidentes importantes, pues tenemos por ejemplo el barco butanero, un famoso barco que bueno, pues que tuvo que perseguir más que perseguir, se fue el butanero Tamames, lo tenía por aquí apuntado, efectivamente. El buque butanero Tamames, pues con toda su tripulación, y además que consta como documento desclasificado por el Ministerio de Defensa,
observó varias luces, en torno a unas 50 luces que de alguna manera pues acompañaban a esa embarcación y que fueron testigos todos de dichas luces, ¿no? Fue algo muy significativo, porque llegaron a acercar al barco, a dicho buque butanero, pues hasta el punto de aproximarse hasta 2 millas, y bueno, pues fueron vistas una especie de 50 luces o 50 ovnis sobre la isla de Formentera, efectivamente. Bueno, pues este fue uno de los incidentes también muy especiales, porque además ha sido desclasificado por el Ministerio de Defensa, como digo. También hubo un velero, el velero fue en noviembre de 1982, que en esa madrugada inició una ruta y no se volvió a tener contacto jamás con él, hasta el día de hoy. Y bueno, pues hasta el punto que se encontraba por la zona la Sexta Flota y la Marina Española, e iniciaron una búsqueda sin éxito hasta la fecha. No se ha vuelto a saber de ese velero extrañamente desaparecido en noviembre del 82. Y bueno, pues el incidente que os he hablado del buque Tamames data de febrero de 1979, en concreto el 6 de febrero. Bueno, más cosas, pues otras numerosas desapariciones de barcos, otro petrolero que también pues fue encontrado frente a la costa de Castellón sin tripulantes y a la deriva. El petrolero en concreto se llamaba el Mar Atlántico. Y bueno, pues una serie de incidentes pues muy similares, como digo, que en nada tienen que ver a ese famoso Triángulo de las Bermudas. Tengo que deciros también que junto con el Triángulo de las Bermudas, son 2, bueno, pues en total se tienen contabilizados aproximadamente 12 triángulos de la muerte, donde ocurren este tipo de desapariciones y de eventos, ¿no? Los aparatos se vuelven locos, las brújulas, toda la aparatología que llevan las embarcaciones, hasta los aviones. Y bueno, pues hay contabilizados hasta 12 triángulos de la muerte. Lo curioso, como digo, este es uno de esos 12 triángulos, lo tenemos aquí y no le damos la importancia que debería de tener. Todos se ubican en torno al paralelo 36 de la Tierra. Curiosamente, esos 12 triángulos se encuentran en esa zona. Y bueno, pues poco más os puedo contar, que esta es una zona cargada, como digo, energéticamente, en la que, bueno, pues evidentemente ocurren, bueno, pues todo este tipo de extrañas circunstancias, de extraños acontecimientos. Y bueno, pues explicaciones, pues como os he comentado, pueden ser desde una especie de acumuladores de energía, actúan como si se tratara de pirámides, ¿no? Ya sabéis que las pirámides pues tienen esa acumulación de energía. Y bueno, pues por darle alguna explicación a relación que tiene con el fenómeno ovni este tipo de triángulos, bueno, pues que si actúan como esa forma de acumuladores de energía, pues quizás les sirva a esos objetos volantes no identificados para aproximarse a ellos y bueno, pues cargarse energéticamente, si es que esta energía que hay en esta zona es la que pueden utilizar. ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, pues puede darse una segunda gravedad, puede darse también fracturas dimensionales, fracturas espaciodimensionales. Bueno, la verdad no la sabemos, las hipótesis son muchas, y lo que sí se puede decir es que evidentemente son zonas en las que ocurren cierta fenomenología, ciertos fenómenos extraños, y bueno, pues que esta es una de ellas. Y bueno, pues para los que no lo conozcáis, pues aquí lo tenéis, no os tenéis que ir a las Bermudas. Aquí en esta zona, en estos 30.000 kilómetros cuadrados, entre Calpe, el Peñón de Ifax, aquí lo tenéis, y más allá, por supuesto, ese islote de Esvedra, en la isla de Ibiza, junto con la costa de Sóller, al suroeste de Mallorca, pues ahí tenéis esta zona en la que pueden seguir dándose extraños sucesos como así ha ocurrido a lo largo de la historia. Y bueno, pues nada más, hasta aquí